Bueno, hermanos, continuando con nuestro tema, esta última parte, Hebreos 7, el mandamiento del diezmo. Ahora vamos a considerar la gloria hermosa de la iglesia primitiva. ¿De qué gloria estamos hablando cuando hablamos de la iglesia primitiva? Y mucho hablamos de la iglesia primitiva y que los hermanos de la iglesia primitiva, ¿qué tenían esos hermanos que ahora no hay en las iglesias actuales? ¿Qué eran? ¿Por qué eran perseguidos con tanta furia? ¿Por qué eran muertos los hermanos? ¿Por qué los perseguían? Pues vamos a ver la gloria de la iglesia primitiva, lo cual no nos parecemos nada a esa iglesia naciente tan hermosa y tan bonita. Déjenme le digo una cosa. Vamos a escudriñarlo con las mismas sagradas escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículos del 34 al 37 dice de la siguiente manera: y ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo, y gran gracia era en todos ellos. Ellos tenían gracia con el pueblo, hermanos. Acuérdense cómo está escrito que tenían gracia con todo el pueblo. Y luego, pero fíjense cómo dice la palabra de Dios: y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Sigue diciendo que ningún necesitado había entre ellos, porque todo lo que poseían, heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según había menester o según había necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Fíjese bien, aquí hay varias cosas que tenemos que tener cuidado y de escuchar muy atentamente. José, que por sobrenombre tenía Bernabé, dice que era levita, natural de Cipro. Y si era levita, acuérdense de dónde eran los levitas, del sacerdocio. Entonces, Bernabé pertenecía al sacerdocio levítico, y no por eso les decía: hey, ustedes cristianos, yo soy levita, yo soy Bernabé, levita natural de Cipro, así que ustedes me van a diezmar. No, antes al contrario, lo que él dijo: él, como tuviese una heredad, fue y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermosa enseñanza, hermano. Qué hermosa, qué ejemplo tan bonito de un verdadero cristiano. Si antes era del sacerdocio levítico, como el sacerdocio levítico quedó mudado, por eso ahora Bernabé natural, levita natural de Cipro, estaba en la congregación de los cristianos. Se quitó sus vestiduras sacerdotales como levita, no más sacerdocio, y ahora servía a Cristo. Es lo mismo que hizo el apóstol San Pablo. Lo que para mí antes era ganancia, él lo ha refutado por pérdida para ganar a Cristo. Por eso, hermanos, tenemos que escuchar bien lo que dice la palabra de Dios para no caer en desobediencia. Y dice en la iglesia primitiva, hermanos, en la iglesia primitiva, la suministración para los santos, ¿para quiénes eran? ¿Para quiénes eran? Esa suministración, esa colecta que se hace cada primer día de la semana, ¿a dónde va? ¿Qué es de ella? ¿Qué se hace? Fíjese bien. Hay mandamientos de los apóstoles. A los ancianos, pastores de la congregación, se le tiene que ser participante. Fíjese bien,
A los ancianos pastores, así se llaman, ancianos pastores, no se llaman pastores solamente, se llama anciano pastor o ancianos pastores en la congregación. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículos 12 al 14. Es para ellos la suministración para los santos. Para las viudas de la congregación, también la suministración para los santos es para las viudas de la congregación. Primera Timoteo capítulo 5 versículos 16 y 17. ¿Para quién más? Ya van dos partes. Para los huérfanos en la congregación, para los huérfanos de hijos de cristianos, para los huérfanos, no se pueden quedar solitos. Dice Santiago capítulo 1 y versículo 27. Y de ayuda al pobre de la congregación, al que de veras padece necesidad, ¿por qué no ayudarlo? ¿Por qué no ayudarlo? Gálatas capítulo 2, versículos 9 y 10. Era un sistema económico, hermanos, tan hermoso, tan bonito. Por eso dice que no había ningún necesitado. ¿Por qué no había ningún necesitado? Porque ninguno decía hacer suyo algo. Porque todo lo tenían como cosa común para todos. Esa era la gloria de la iglesia primitiva. Se ayudaban, no se dejaban caer los unos con los otros. Ni había avaricia, ni había que esto es mío. Ninguno decía hacer suyo algo, mas era de todos. Y todos aportaban y ayudaban. Qué bonita congregación. Es un sistema económico, sí, se llama la suministración para los santos. Primero, ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía. Segundo, todas las cosas les eran comunes. Tercero, que ninguno necesitado había entre ellos. Cuarto, era repartido a cada uno según que había menester o según había necesidad. Lo que en la iglesia se colectaba cada primer día de la semana, todo se quedaba entre ellos mismos y era para el beneficio de ellos mismos. Y las colectas de cada primer día de la semana no se iban para ningún lado, sino que entre ellos mismos disponían de ello, para ellos mismos. ¿Para qué? Para que en la iglesia se supliera la necesidad de los que había necesidad. Por eso dice que ninguno había necesitado, ninguno decía hacer suyo algo, todas las cosas les eran comunes, que ningún necesitado había entre ellos. Era repartido cada uno según había necesidad o según había menester. Esa era la gloria de la iglesia primitiva, hermanos. Qué hermoso, qué bonito. Ese es un verdadero amor al prójimo, un verdadero amor al cristiano. Está escrito en San Mateo capítulo 12 y versículos del 5 al 7 de la siguiente manera. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mire qué hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mas si supieses qué es lo que quiero, misericordia quiero y no sacrificio. Y en la actualidad se nos enseña, porque quiero sacrificio sin misericordia. Eso es lo que se enseña. Sí, por eso condenan al cristiano, por eso condenan a los inocentes, por eso afrentan al cristiano con sus enseñanzas. Por eso debemos de escuchar muy bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo para no caer en condenación, hermano. Ahora es lo mismo que se hace en la actualidad. Y es la misma condena de Saúl a Samuel, a Saúl, el rey Saúl, por su desobediencia. Samuel le dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con holocaustos y víctimas como el obedecer a las palabras de Jehová? Por eso dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Y fue lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque misericordia quiero y no sacrificio. Exactamente, y la condena es exactamente la misma. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos de la palabra de Dios, lo que leemos y cómo explicamos para no caer en desobediencia, hermanos. ¿Sabían qué pasó con los sacerdotes levitas en el tiempo después que Jesús se resucitó de los muertos y se empezó a predicar el evangelio? ¿Saben qué pasó con el sacerdocio levítico? Ahí hay un versículo de la Biblia que nos dice qué pasó con todos esos sacerdotes, hermanos. Nos dice qué pasó, a dónde se fueron, qué hicieron.
Fíjese bien, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 y versículo 7, esta escritura es muy poco conocida o casi nunca predicada en las iglesias, en cualquiera de las iglesias. Es muy raro donde se predica esto. Hechos 6, 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. ¿Escuchó lo que está escrito? Otra vez, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Una gran multitud de los sacerdotes, ¿de cuáles sacerdotes? De los sacerdotes levitas, de los que estábamos viendo hace rato, de los sacerdotes levitas, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Es decir, esos sacerdotes que traían su túnica y de los otros sacerdotes que ofrecían los sacrificios en el templo. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Se quitaron sus vestimentas, se quitaron sus vestiduras de sacerdotes levitas y se juntaron con los discípulos y a formar una nueva congregación. Por eso, mudado el sacerdocio, necesario es que se haga mudanza de la ley. Todo aquello acabó, mi hermano. Ahora no vale si eres judío, no vale si eres gentil, si eres griego, porque Dios no hace acepción de personas en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino de todo aquel que obra con justicia. De este se agrada a Dios. Amén, hermanos. Así es, las cosas ahora son diferentes. Ahora, cuando hablamos de la colecta para los santos, hermanos, cuando hablamos de la colecta para los santos, nada tiene que ver con el diezmo. Lo que se hace con el diezmo, o lo que se llama diezmo, se llama ahora la colecta para los santos, y no se debe mezclar. ¿Sí? Y ya vemos qué aplicación tiene la colecta para los santos, o la suministración para los santos. Fíjese bien la orden que dio el apóstol San Pablo, la orden que dio para el sostenimiento económico de las iglesias ahora en la gracia. No se llamó diezmos, se llamó colecta para los santos. Primero a los Corintios capítulo 16 y versículo 1. O que también se llama la suministración para los santos. Segunda a los Corintios capítulo 9 y versículo 1. Así como ordenó en las iglesias de Galacia, ahora le estaba ordenando a las iglesias de los Corintios, y ordenó diciendo: cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, lo que pueda. Nunca dijo que cada uno de vosotros aparte en su casa el 10%, lo cual es muy diferente. No entremos en desobediencia, hermanos, porque nos condenamos. Sigamos con las enseñanzas del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 5 y versículo 16 dice de la siguiente manera: si algún infiel o alguna fiel tiene viudas, manténgalas, y no sea agravada la iglesia, a fin que haya lo suficiente para las que verdaderamente son viudas. O sea que se debe de administrar muy bien ese dinero para ayuda de los demás. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa fue la orden del apóstol San Pablo. Si alguien enseña, se dedica a predicar y enseñar, sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que predican en enseñar. Gálatas capítulo 2 y versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. ¿Se fija? Por eso es lo que tenemos que ponernos atención, para quién es la suministración para los santos. En el Apocalipsis capítulo 3 y versículos de 13 al 15 dice de la siguiente manera: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última advertencia ya de nuestro Señor Jesucristo
a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos de 13 al 15. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe al ángel de la Odisea: he aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, sí, porque tú dices: soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Sí, porque tú dices: soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué reprensión es esta? ¿Para quién es? Pues sí, porque tú dices: soy rico y soy enriquecido y no tengo ninguna necesidad de ninguna cosa. Pues sí, pero el Espíritu Santo dice: no conoces que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Imagínense a un pobre, ciego y todavía desnudo. ¿Sí? Desnudo, para que no se descubra tu desnudez. ¿Pero por qué ciego? Porque no puede leer. ¿Por qué desnudo? Porque no trae las vestiduras blancas. ¿Por qué miserable? Porque no enseña, porque no sabe apreciar lo que sabe, y no lo sabe explicar. Por eso, un cuitado. Imagínese un pordiosero en la calle y todavía ciego y desnudo. Así lo dice, porque tú dices que soy rico, más no sabes que eres un desnudo, ¿sí? Y un ciego. ¿Por qué ciego? Porque hasta la fecha no pueden leer Hebreos 7 ni pueden explicar Hebreos 7. Allí en Hebreos 7 del 1 al 18, que ahí está toda la enseñanza del diezmo. Bueno, entonces dice la palabra de Dios. Vamos a ver, ¿quién es la máxima autoridad dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? El apóstol San Pablo nos dejó la enseñanza sobre el tema del diezmo, inspirada por el Espíritu Santo, en labios del apóstol de los gentiles, y nos declara lo siguiente. Él es el que nos da el resumen completo acerca del diezmo. El diezmo quedó completamente abolido ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para no volverlo a predicar ni a volverlo a pedir nunca jamás por ningún motivo. Antes caer en obediencia nosotros, en obedecer a los mandamientos del Evangelio con la suministración para los santos. El diezmo que dio Abraham perteneció al sacerdocio levítico, Hebreos 7, 2, 9 y 10. El diezmo del sacerdocio levítico perteneció a la ley de Moisés, Hebreos 7, 5. El diezmo de la ley de Moisés se canceló por ser un sacrificio más por los pecados, Hebreos 10, del 8 al 10. Ahora en Cristo no hay más diezmos, porque Cristo es el fin de la ley de Moisés, Romanos 10, 4. Porque el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón, Hebreos 7, 11. Nada más por eso se quedó cancelado el diezmo. ¿Se fija? Qué enseñanza, qué tajante completamente. Es para no volver a tocar esa palabra diezmos, ni dentro de la iglesia. Jamás que no se mencione. En lugar de diezmos se debe de mencionar la suministración para los santos, que es la ofrenda que dejó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles para el crecimiento y florecimiento de la iglesia. Y ya vimos para quién es esa ofrenda y qué es lo que hacía la iglesia primitiva con esa ofrenda en la congregación. Veamos ahora Gálatas capítulo 2 versículos 16 y 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará. No desecho la gracia de Dios, porque si por la
por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Fíjese bien cómo se expresa el apóstol San Pablo. Por las obras de la ley, por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará o será justificada. Y casi puedo ver al apóstol San Pablo con lágrimas en sus ojos diciendo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué se andan metiendo mandamientos de la ley de Moisés y aplicarlos a la iglesia? Eso es lo que tanto explica el apóstol San Pablo. Pero solamente en los labios de aquellos que amamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y amamos las verdades bíblicas, somos los que podemos hablar, enseñar y explicar lo que Dios quiere y lo que Jesucristo dejó verdaderamente para la iglesia. Romanos 14, 23 dice: y todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Primera a los Corintios capítulo 14, versículo 36 y 37 dice que, dice el apóstol San Pablo, defiende su ministerio, que ¿ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O a vosotros solos ha llegado? Nos preguntan nosotros. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque son mandamientos del Señor. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: no escribo esto para avergonzaros, mas para amonestaos como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Es así como el Padre de nosotros, el Padre de todos los cristianos, es el apóstol San Pablo. Y vuelvo a repetir: no os escribo esto para avergonzaros, dice el apóstol San Pablo, mas para amonestaros como a mis hijos amados, dice el apóstol. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ¿qué son años? Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres. Porque en Cristo Jesús yo os he engendrado por el Evangelio. No son las cartas del apóstol San Pablo el que nos ha engendrado a nosotros y el que nos ha engendrado y nos ha enseñado la verdad. Y por él ahora obedecemos al Evangelio. Si no fuera por el apóstol San Pablo y por sus cartas, ¿cómo estuviera explicando yo estas cosas tan hermosas y tan bonitas que están escritas en la palabra de Dios? Aunque tengáis 10,000 años en Cristo y que digan 10,000 son mis maestros, no tenemos más que un solo Padre por el Evangelio, que es el apóstol San Pablo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Él nos engendró a todos nosotros por el Evangelio. Por lo tanto, dice San Pablo, os ruego que me imitéis. Amados hermanos, estas enseñanzas tan hermosas que nos dejan el apóstol San Pablo, que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que nos dejan los apóstoles, hay que pensar, hay que meditar nosotros ahora en la gracia del Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora de aquí en adelante? ¿Vamos a continuar en desobediencia? Hemos de continuar nosotros ahora en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol San Pablo. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Hermanos, es que el diezmo es para bendición y para bendición de la iglesia y para que crezca la iglesia y que para predicación del Evangelio. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. En ninguna manera. Antes hay que hablar verdad entre nosotros. Hay que verdad los unos para con los otros, porque miembros somos los unos de los otros. Somos del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que con toda humildad, hermanos, con toda mansedumbre, vamos a aceptar las palabras del apóstol San Pablo para predicar lo que está escrito, nada más. Que no nos vayamos a condenar por andar predicando otras cosas que no son, con humildad. Yo les ruego, hermanos, que nos pongamos en humildad delante de Dios y le pidamos: Señor, si hasta el día de hoy no había entendido tu mensaje, tu evangelio, perdóname, Señor, discúlpame, perdóname por no haber enseñado durante tanto tiempo como tú lo mandas. Ahora yo te pido sabiduría, entendimiento, obediencia, mucha humildad. Quita de mí todo orgullo, vanidad y soberbia, y antes que yo pueda con humildad predicar tu hermosa palabra para bendición de tu iglesia. Sí, no buscando cada uno lo suyo propio, sino
a los de los demás, que es la gloria de la iglesia primitiva, hermanos. Pedamos a Dios que Él nos ayude, que Él nos bendiga y Él sea el que nos enseñe cada día más para nosotros poder entender la palabra de Dios y explicar como lo explicaron los apóstoles. Sea el Señor Jesucristo, amados hermanos, quien les bendiga y quien les guarde y quien haga prosperar en vuestros corazones esta palabra que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he hablado a vosotros, y que el Señor la haga florecer en cada uno de nosotros para honra y gloria de Dios y bendición de vuestras almas. Dios les bendiga y Dios les guarde.